Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Dependiendo del horario en que usted nos vea, muchísimas gracias por permitir que entremos ahí a su hogar, ahí donde quiera que usted nos vea. Estamos como siempre saludándole con mucho gusto a todos ustedes que nos ven cada 8 días aquí a través de este canal. Y pues vamos a invitarlos para que nos acompañen como siempre y ojalá que el tema que toquemos en esta programación sea de interés. Recuerde que si usted quiere tener comunicación con nosotros, ahí en la pantalla aparecen nuestros números de teléfono, también correo electrónico y nuestras páginas que tenemos en internet para que usted exprese su opinión acerca del tema que tratemos hoy en día. Y saludo a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias, Luis. De verdad que cada vez que nos reunimos para interactuar y compartir diferentes puntos de vista y soluciones a los problemas que confrontamos todos los días, suceden cosas que van muy aceleradas. Y lo que queremos analizar hoy, confiamos que nos permita tener una mejor claridad de por qué suceden estos hechos tan dolorosos, tan sangrientos, tan confusos, tan divisorios. Así es que doy las gracias por esta oportunidad. Así, Ramón, verdaderamente no se explica muchas veces uno el por qué uno que está en este medio, que estás enterado de muchas cosas, de lo que sucede, a veces te enteras más que el propio público porque pues estás al pendiente de la noticia, porque es el trabajo y bueno, porque estás en este mundo de la información. Y si te haces esta pregunta, o sea, ¿qué manera de festejar sus 21 años de este muchacho allá en Carolina del Sur asesinando a varias personas y en una iglesia, Ramón? Sí, no sé qué tanto se escuche por allá, Luis, en California. No sé, pero ahorita pues sé que está a nivel nacional, inclusive en varios países del mundo, ¿no? Es una noticia muy alarmante por el lugar donde se llevó a cabo. No es la primera vez que alguien entra a una iglesia a querer cometer una masacre, ¿no? No es la primera vez. Esto no es cosa de lo que sucedió la semana pasada, pero sí nos tiene que poner a pensar, ¿me entiendes? ¿Qué está pasando en la cultura de Estados Unidos? ¿Qué está pasando en la cultura del mundo? Y espero que, como mencioné en la introducción del programa, lo podamos analizar de diferentes ángulos y sé que esto nos va a dar pie para que el próximo programa abordemos algunos aspectos porque no creo que le hagamos justicia a un análisis de fondo. En Charleston, que es Carolina del Sur, se ha dejado una idea muy clara y es que este joven, Dylan, que es su primer nombre, quería iniciar una guerra en este país, una guerra debido a la situación racial. Fue muy claro en lo que él dijo. Entonces, él busca su objetivo y llega a esta iglesia que ya muchos conocen la historia de lo que sucedió. Estuvo cerca de una hora estudiando, o más bien dicho, escuchando el estudio bíblico, pero él ya tenía en su mente el plan que quería ejecutar. Por una hora se está escuchando este estudio bíblico, como mencioné, y el pastor de esta iglesia, que a la misma vez es un senador estatal, pues fue de las personas que este joven masacró a la par de otros 8. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ha dicho que ella va a buscar la pena de muerte para este joven. Y aquí es donde muchos pueden decir sí, que lo ejecuten, otros pueden decir no, y otros pueden decir no, mira, este muchacho estaba mentalmente desequilibrado por las drogas que usaba y etcétera, pero como lo vamos a analizar, uno se tiene que cuestionar, ¿me entiendes? Si realmente fueron las drogas o sencillamente
es algo que ya él tenía en mente de masacrar a estos lugares. Y algo que me llama la atención es que en esta iglesia, pues el pastor promovía mucho como, todavía tengo que verificar, ¿me entiendes?, cómo está la ley, porque no la sé muy bien en este momento, pero no es difícil de saber si en una iglesia se permitía llevar, ¿me entiendes?, portar armas, como en otras iglesias se permiten. Y entiendo que el pastor, que es senador del estado, votó en contra de una ley que se permitiera este tipo de portar armas dentro de. Entonces, los criminales, los que tienen una idea para llevar a cabo sus planes, siempre buscan lugares donde sean zonas libres de armamento, donde no se permita entrar con armas. Y estos son los lugares que ellos buscan todo el tiempo. Y esto es clásico por lo que vemos en las escuelas, que se prohíbe, ¿me entiendes?, el portar armas. A los maestros se les prohíbe portar armas, aunque eso está cambiando en varios estados por tantas masacres que se han cometido en varias escuelas. De todos niveles, hablando desde primarias a secundarias, preparatorias. Tú ves esta acción que continúa, pero siempre buscando esos lugares donde, como te digo, son zonas libres de armas. Y cuando tienes este tipo de condición, se presta mucho para lo que acabamos de ver. Recuerdo en Dallas, ¿me entiendes?, una iglesia grande, estoy hablando de esas iglesias que le llaman mega iglesias por la cantidad de personas que asisten. Entra una persona a querer, ¿me entiendes?, masacrar, y termina siendo balaceado y muerto por una mujer que estaba trabajando de seguridad dentro de la iglesia, que tenía su seguridad, traía su arma. En otro caso, en Florida, un pastor con permiso para portar armas, ¿me entiendes?, que no estén a la vista, entra un empleado que fue corrido de la iglesia, de las oficinas, y entra y saca su pistola para querer matar al personal de oficina, pero el pastor traía su pistola, la saca y lo hiere, y hiere a la persona, y lo deshabilita para que no actúe. Y así te puedo mencionar muchos casos, pero el caso de Carolina del Sur, de lo que sucedió ese miércoles 19, fue algo verdaderamente impresionante, pero necesitamos comprender. El joven ya sabemos que es blanco y él tenía sus ideas racistas al respecto. Estaba diciendo él que los negros querían tomar control del mundo, y no es que muchos dicen, bueno, es que estaba enfermo mentalmente, el uso de las drogas. No, esto tiene uno que verlo con una situación más tranquila, Luis. Algo que me impresionó y que debe impresionar a muchas personas es el testimonio que se está escuchando cuando el juez, antes de poner, ¿me entiendes?, al joven frente a los familiares de aquellos que fueron masacrados vía video, y permite a algunos de los asistentes que se dirijan al joven, y tú puedes escuchar el llanto de una hija que pierde a su madre a manos de este criminal. Pero lo sorprendente es que le dijo, te perdono, te perdono. Y eso es algo que se está escuchando en varios de ellos ahorita que está saliendo eso. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos hablando de gente que conoce los principios bíblicos, conoce la dimensión de lo que es el perdón, y conoce la importancia de poder otorgar el perdón a aquellos que han hecho un daño tan terrible como es privarle la vida a un ser querido. Y esto, Luis, no lo digo como un observador, como un comentarista, no lo digo como un analista de la situación, lo digo como una persona que
ha experimentado en carne propia que un criminal le pide la vida a un ser querido tuyo en la familia, como mi hermano menor. Este criminal era fugitivo de la ley y le priva a mi hermano su vida. Mi hermano estaba muy joven, en sus 20s. Así es que entiendo esas emociones, no soy extraño a ellas. Estaba casado con un niño pequeñísimo, su esposa, pues ambos jóvenes en los 20 años, y se le quita esa vida a mi hermano. Y te puedo decir, y le digo a los televidentes, que cuando se tiene conocimiento de fondo, qué es lo que Jesucristo viene a hacer en nuestras vidas, entonces uno puede comprender la dimensión del perdonar, las acciones más crueles del ser humano, porque se comprende. Esto no quiere decir que no va uno a apelar, ¿me entiendes?, a la justicia, o que la justicia no va a llevar su curso con este tipo de acciones. Una cosa es el otorgar el perdón de corazón, liberando a la persona, y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Hay consecuencias por las acciones, porque toda acción tiene una reacción. Espero que esto le pueda aportar más luz a nuestros televidentes conforme comparto toda esta situación, y que no crean que lo analizo desde una perspectiva meramente humana, sino al todo lo opuesto, del por qué suceden todas estas cosas, como mencionaste. Se tiene que buscar la respuesta, y eso es lo que queremos analizar, Luis. Fíjate, Ramón, que se hacen discusiones al respecto de que, pues, ayer cuando veo las noticias y la gobernadora dice que va a pedir la pena de muerte para el muchacho, acá en el ambiente de las amistades hay ese tipo de opiniones que dicen que lo maten por lo que hizo, lo tiene bien merecido. Yo no estoy de acuerdo en eso, Ramón, porque yo pienso que el peor castigo para un ser humano es que te mantengan encerrado, privado de tu libertad. Y cuando dices tú te sorprende que otras personas estén pidiendo la pena de muerte cuando se escucha claramente, como tú dices, a los familiares diciendo pues que lo perdonan, y el muchacho sorprendentemente pues sin expresión alguna, una mirada serena, sonriendo, inclusive cuando lo detienen, va hasta sonriendo, como satisfecho de lo que hizo. Eso es lo que provoca, Ramón, creo que aquellas personas que dicen que ojalá y le den la pena de muerte, y se hacen ese tipo de discusiones. Ayer con el grupo de amigos que estábamos viendo la televisión, las noticias, estábamos comentando al respecto, y pues resulta el clásico que dice, pues sí, ojalá que lo ejecuten y con eso se acabó todo. Creo que, y como tú dices, el perdón es bien importante porque descansa el alma, y como tú dices, los que hemos ya pasado por esto de que nos asesinen a familiares, sabes que de pronto tienes coraje, pero después dices, ya se fue, pues perdonar, ¿no? Porque no queda de otra, no puedes vivir, no es que no quede de otra, sino que aquellos que hemos experimentado el perdón de los que nos ofenden, de los que trataron de dañarnos o nos dañaron en su momento, cuando, por ejemplo, yo les digo esto, yo no olvido, porque es imposible que olvides algo que pasó en tu vida, pero que sientas ese sentimiento de odio, no lo siento, y se los he dicho. Inclusive he tratado con personas que en su momento trataron de dañarme, y claro, no olvido, pero pues como si nada, no pasa absolutamente nada. Ramón, vamos a hacer la pausa y regresamos para continuar con el tema. Y a nuestros amigos, pues pedirles que se comuniquen con nosotros, para que nos den su punto de vista también al respecto.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Es muy importante. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa y invitar a usted para que se comunique con nosotros. Ojalá que le esté pareciendo interesante el tema que estamos tocando el día de hoy. Y es no tanto acerca del hecho allá en Carolina del Sur, sino que pues estamos hablando de las reacciones que muchas personas, la mayoría en estos momentos, pues tiene diferentes reacciones, y creo que la mayoría está en favor de la pena de muerte para este joven, como lo dijo la gobernadora de Carolina del Sur. Y muchos, y no por este caso en lo personal, sino que yo pienso que uno de los peores castigos que se le puede hacer a un ser humano es encerrarlo de por vida. Y me imagino que no es nada fácil. He platicado con exconvictos y vaya que pues sería el peor de los castigos. Ramón. Estoy totalmente de acuerdo que encarcelar a una persona es uno de los peores castigos, y te voy a decir por qué. Porque el ser humano, independientemente de lo que las personas puedan pensar al respecto, el ser humano no es un animal. Y aún a los animales que tú los enjaulas es verdaderamente cruel. Especialmente cuando aquellos animales deben estar en un ambiente, ¿me entiendes?, de mayor libertad. Por eso los zoológicos tienen jaulas para cierto tipo de animales y dejan a otros en zonas más abiertas. Hay diferentes tipos de zoológicos. Allá en California tú sabes que hay el zoológico de San Diego, pero también en esa zona está el otro zoológico, ¿me entiendes?, que tiene el campo abierto de la naturaleza, claro, con sus preocupaciones para el público. Un ser humano tiene un enorme valor, y encarcelarlo al ser humano es cruel. Es cruel. No comulgo con el sistema carcelario por una sencilla razón que acabo de mencionar, y es la crueldad. Y en lugar de rehabilitar a un ser humano bajo esas condiciones, se le hace un daño mucho más profundo. Porque he visto, y la historia está de mi parte, y también la psicología y el comportamiento
humano lo dice así, la sociología también lo revela, se aprende mucho dentro de un sistema carcelario nada bueno. No puede haber nada bueno. Es terrible estar en esa condición de cárcel. Igual que como tú, me ha tocado participar en dar conferencias, hablar con detenidos en diferentes partes, no solo de Estados Unidos, de México, pero hablo ¿me entiendes? Muy extenso todo esto de poder estar dialogando con las personas. ¿Cuál es la solución, me entiendes, para no mantener a las personas en esta condición que son por cuestiones de robo, que vienen a hacer sus fraudes o por diferentes tipos de violaciones a la ley que terminan encarcelados? Una persona que tú encarcelas no puede pagar, ¿me entiendes?, restituir lo que se robó o lo que dañó materialmente, hablando de cosas materiales, no hablo de vidas. La mejor solución, ¿me entiendes?, es que puedan restituir en gran cantidad, 2, 3, 4 veces, lo que dañaron, robaron o dañaron. Y créeme que el índice de robos bajaría muchísimo, porque ¿quién quiere pagar, me entiendes, algo que, una prenda que se roba, pagarla 3, 4 veces? Todavía no estamos ahí como sociedad, y este concepto no te creas que lo saqué de mi propia idea. Es algo que está establecido en la ley moral de Dios. Se llama restitución. La restitución es muy importante porque la persona que sale afectada, el negocio que sale afectado, tiene que dársele una restitución en lugar de que tenga una pérdida total y decir, y ahora, aparte de eso, hay que mantener a la persona que está encarcelada, a mantenerlo. Y son muchas las personas que sufren, el que está encarcelado, la familia, y esto se convierte, ¿me entiendes?, en un problema social mucho más grave. Entonces, Dios tenía razón cuando Él establece su ley moral que dice, ¿sabes qué? Tiene que haber restitución. Pero estamos hablando de una sociedad que aprende de esos principios y los quiere aplicar. El otro es un poco más controversial, Luis, y es que Dios instituyó la pena de muerte para aquellos que privan de la vida a otra persona. Permíteme explicarte un poquito al respecto, a ti y a nuestros televidentes. Una vida tiene un periodo de productividad. Vamos a mencionar un árbol frutal. Escoge el árbol frutal de la fruta que más te guste. Imagínate que ese árbol frutal, cuando ya comienza a dar su fruto, tiene un periodo de vida, y las leyes de la naturaleza que Dios puso para ese árbol, se está cuantificado cuánto fruto debe producir. Y ese árbol, si se le corta antes, pues le quitas la capacidad de lo que las leyes de la naturaleza dicen vas a producir. Yo te garantizo que si tú vas a cualquier huerta y que sea, ¿me entiendes?, que tenga sus árboles frutales, y comienzas a cortar un árbol nada más porque quieres cortarlo, te garantizo que te metes en problemas. Te metes en problemas con el dueño, te metes en problemas con aquellos que trabajan, porque los que trabajan en una huerta, aunque no sean dueños de la huerta, ellos dependen del fruto que produce ese árbol para poder también generar economía, para llevar a sus casas, para mantener a su familia, y etcétera. Entonces, estoy hablando de un árbol que tiene que producir su fruto de acuerdo a las leyes de la naturaleza que Dios le dio a ese árbol. ¿Acaso una vida no tiene mayor valor que un árbol frutal? Por supuesto que lo es. Así como no sabemos, no podríamos cuantificar exactamente cuánto fruto debe producir un árbol, decir, ¿sabes qué? En este periodo de la vida del árbol me tiene que dar tanto fruto, porque tú sabes que las cosas varían de momento a momento. El árbol puede producir más fruto en una ocasión, se poda y puede producir más fruto, y varía entre más y menos. No se puede cuantificar y es imposible saberlo. Y esto para mencionar un poco de la vida humana, Luis, y me gustaría que
A la hora que gustes puedas interrumpir. Hablemos de la vida humana. ¿Quién puede cuantificar la productividad que debe tener una vida humana? Entiendo el problema de la vida criminal. Entiendo, ¿me entiendes? Que mucho del producto que el hombre produce, pues no todo es bueno. Hay mucho producto malo de sus ideas, de sus acciones. Lo entiendo. Pero hablemos de una vida productiva. ¿Qué derecho tiene un ser humano de ponerse como Dios para decirle a otro ser humano con su acción de privarle la vida, ¿sabes qué? Hasta aquí te voy a dejar que tengas vida productiva. Determino por mi acción, por mi idea, por la razón que me impulsa a quitarte la vida, que no tiene nada, ¿me entiendes?, que ver con mi capacidad de comprensión de tu vida productiva y lo que tienes que estar haciendo, sino sencillamente, arbitrariamente decir, ¿sabes qué? Te quito la vida, sea por celo, sea por odio, sea por cualquier razón, privarle la vida a un ser humano de que produzca su término. Cada uno de nosotros tenemos un periodo de vivir y entiendo que ese periodo varía. Esta semana que pasó, una de las personas ejecutivas de la empresa, a su sobrina le falleció su hijo de 8 meses. El video enseña esos videos que ahora se ponen en los cuartos, ¿me entiendes?, para ver cómo está el niño, el bebé. Estaba bien jugando en la tarde en su cuna y después se duerme y ya no despertó. Dices tú, ¿qué mal hizo ese niño? ¿Por qué no tuvo toda una vida productiva? Y lo mismo podemos decir de todos los niños que tienen cáncer, los que tienen otro tipo de enfermedades, leucemia, cualquier tipo de enfermedad que tengan y que están sufriendo terribles consecuencias y que muchos de ellos, la mayoría, no va a alcanzar a desarrollar una vida productiva a su madurez, a su vejez y etcétera. Y entiendo, ¿me entiendes?, por lo que veo en los panteones, las lápidas con las fechas, que la muerte no necesariamente es por edad, sino por el tiempo que estamos aquí en la tierra, que no sabemos cuándo tenemos que partir. Pero una cosa es certera, todos vamos a morir, pero no tiene que ser cuantificado, ¿me entiendes?, en años. Pero los años que nos tengamos, o el tiempo que tengamos, corto o largo, debemos tener una vida productiva. Muchos dirán, ¿qué vida tan productiva pudo haber tenido ese niño, ese bebé de 8 meses? Cada quien tiene una misión y debemos comprenderla desde esa perspectiva. Regresando pues a una vida productiva, volvemos, este joven, ¿qué derecho tenía de privarle la vida a estas personas? ¿Qué lo impulsó? Bueno, lo he analizado por lo que él ha estado diciendo y espero que si no en este programa, en el siguiente lo podamos cubrir. Que no era tanto, ¿me entiendes?, la droga que estaba utilizando, que ahora todo se le quiere echar la culpa a las drogas, todo se le quiere decir, es que la salud mental, que no estoy diciendo que no existe personas desequilibradas mentalmente, eso no digo, pero cuando lo vamos a ver en un momento, se pone a planear lo que va a hacer, ya tú dices, trae esta alevosía y ventaja de la situación, escoge su objetivo. Su objetivo es una iglesia donde no saben perfectamente bien que no hay armas. Sin embargo, ¿por qué no se fue, me entiendes, a un bar, a una cantina, donde sea una cantina donde los negros concurren como clientes? Y entiendo que en las cantinas no se debe llevar armas, ¿me entiendo? Pero hablo de negros, tampoco hay armas ahí. ¿Por qué no fue a ese bar? ¿Por qué no lo buscó ese tipo de lugares? ¿Sabes por qué? Porque las probabilidades de que no hubiese podido matar a todos los que quería era muy grande. Él llevaba una pistola 45, semiautomática. ¿Qué significa eso? Que no es automática y por lo tanto no es como una pistola automática, me dices que jalas el gatillo y vacías el cartucho. Dicen que aproximadamente 5 veces tuvo que quitar y cambiar el cartucho, quitarlo y poner otro, quitarlo y poner otro. 5 veces. Eso es bastante lento. Y había 3 hombres, no sé cómo fue la ejecución, pero uno de ellos le estaba diciendo
que no matara, que se detuviera un hombre. Y este joven dijo, tengo que hacerlo, porque ustedes los negros violan a nuestras mujeres blancas y ustedes son el problema y tengo que hacer esto. Anteriormente, él mismo ya confesó que llegó un momento en que él pensó no hacer esta acción, porque en esa hora que él estuvo en ese estudio bíblico, vio cómo fue aceptado por estas personas que nunca lo habían visto, todos negros y él blanco. Lo acogieron, lo amaron, lo recibieron entre ellos. Y ahí está, dice, por un momento, dijo él, quise cambiar mi idea, de llevar a cabo mi acción, pero tenía que hacerlo. Y vamos a ver en un momento más por qué dijo él que tenía que hacerlo. Regresando pues a lo de la pena de muerte, Luis, entiendo el sentir tuyo y entiendo el sentir de todos aquellos que están en contra de la pena de muerte. Y no se nos olvide que los criminales no tienen compasión de sus víctimas, no les importa sus víctimas, lo único que les importa es lograr su objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿tiene derecho una persona de privarle la vida a otra persona y quedar impune? Habiendo dicho lo que ya dije, la cárcel es cruel, pero ¿qué derecho tiene esta persona? ¿Qué hay en las cárceles? Aquí en Estados Unidos, ¿qué hay? Bueno, hay bibliotecas, él puede seguir su educación, puede obtener un título, ¿me entiendes?, de lo que quiere estudiar. Hay muchos beneficios para uno que está en la cárcel de poder salir adelante y educarse. Supongamos que tenga, ¿me entiendes?, de por vida, pero se puede educar. Tiene 3 alimentos asegurados, tiene beneficios médicos, cualquier enfermedad se le tiene que atender y esto lo tiene que pagar la persona que paga impuestos, que son los que trabajamos, que son los que tenemos todo esto. Entonces tú tienes a una persona encarcelada que comete este tipo de crímenes tan horrorosos y con todos estos beneficios. Yo no le llamaría, ¿me entiendes?, a esa condición mucha crueldad. Sí hay crueldad en las cárceles, lo he visto de cerca, sí hay sus riesgos, pues son cárceles y todos están ahí por una razón y créeme que todos dicen que no son culpables. Soy de los que creo que hay gente en la cárcel que realmente no es culpable. Pero habiendo dicho eso, la mayoría, ¿me entiendes?, están justificados a sus crímenes, cualquiera que hayan sido. Pero aquellos que le privan la vida a una persona no son, ¿me entiendes?, castigados, no sufren lo que sufrieron la familia o lo que está sufriendo la familia que se les quitó al ser querido y aquellos que se les privó, ¿me entiendes?, el derecho de terminar su vida productiva. Luis. Sí, Ramón, exactamente. Este muchacho pues sí tuvo la oportunidad y se ve cuando está entrando a la iglesia, se ve tranquilo, abre la puerta y si no dejas de pensar, híjole, ahí estaba a tiempo de detenerse. Te desesperas cuando te pones a pensar en que todo eso sucede en minutos, cuando digo, obviamente, pues él ya lo tenía planeado, ya lo tenía desde antes, por las razones que él ha expuesto, ya lo tenía decidido, como lo dijiste, con toda alevosía y ventaja fue que perpetró el lamentable crimen, Ramón. Sí, y yo entiendo, como te decía, ¿me entiendes?, tu sentido de decir, sabes que no estoy a favor de la pena de muerte, como muchas personas no están, pero una vez que se comprende el valor de la vida y lo que acabo de mencionar, ¿me entiendes?, de que cada vida tiene un periodo para su productividad. Y cuando alguien le quita la vida a esa persona, le ha quitado sus años de productividad. Él no puede hacer restitución. Tomemos el ejemplo de este joven que mató a esas 9 personas. ¿Con qué paga? ¿Cómo haría restitución a las familias? ¿Cómo paga, me entiendes, lo que estos adultos murieron? Claro que ya había 2 ancianas ahí, pero las demás personas no. ¿Cómo paga él lo que los hijos de estas personas, las esposas de estos hombres, cómo les paga, me entiendes, todos los costos que requiere de mantener una familia? Y tú sabes, Luis,
que tú en lo personal tienes tus gastos y tienes gastos, ¿me entiendes? Que tienes que salir adelante con ellos. Y las personas que nos ven saben perfectamente bien que hay gastos y que todos estamos unidos en el aspecto de que tenemos que ser productivos para mantener a nuestra familia, pues por eso estamos o somos parte de una familia. Y aquellos que no tienen familia que mantener, tienen proyectos, tienen muchas causas nobles por las cuales quieren trabajar, luchar y mejorar la condición de otros. Entonces, el ser humano está puesto en la tierra para ser productivo por parte de Dios. De ahí porque, insisto, otro ser humano no es Dios y no tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona que tiene que producir de acuerdo al plan de Dios. Y de ahí porque, ¿me entiendes? Tú puedes ver el mandamiento de no matarás. Y el no matarás está relacionado con la persona de no quitarle la vida a otro individuo. Así de sencillo. Esto no está hablando de guerras, donde se pierden vidas impresionantemente en cientos de millones, y me entiendes, hablo del siglo XX nada más, pero a través de la historia de la humanidad, ¿me entiendes? Las guerras han devastado a grandes poblaciones, así es que no es nada, ¿me entiendes?, que no debamos analizarlo. Las guerras son un aspecto, las revoluciones también privan de la vida a muchísimas personas, las contrarrevoluciones también privan de la vida a muchísimas personas. Hay incidentes que esto hace que otras personas se les prive la vida. Dios también establece una ley de defensa personal, donde claramente está definido el derecho de la persona de defender su propiedad y su vida. Por eso en este país la ley, la segunda enmienda, ¿me entiendes?, le autoriza a la sociedad civil de que pueda portar armas, tener armas para la defensa personal y defender la vida, ¿me entiendes?, de sus seres queridos y su propiedad de aquellos que quieren dañar, o sea, la vida de la persona o la familia o su propiedad. Ese es algo, ¿me entiendes?, que Dios lo estableció en su palabra, y en esta nación la segunda enmienda dice, ¿sabes qué? Esto es para que tú tengas la capacidad de defenderte. Inclusive la segunda enmienda, como está en este país, realmente se estableció, aparte de la defensa personal y de tu propiedad, es también para, ¿me entiendes?, ir en contra de un gobierno que te quiere tiranizar. O sea, está muy bien definido todo eso. Y regresando pues a lo que te mencionaba, la defensa personal es muy importante. Y no es que uno quiera quitarle la vida a la persona, sino es el criminal que viene a quitarte la vida a ti, viene a quitarle la vida a aquellos que están dentro de tu hogar, viene a destruir tu propiedad, lo que tengas, ¿me entiendes?, de propiedad. Entonces, es una defensa, no es que tú estés buscando salir a ser un criminal. Este país tiene esas leyes, y este país, ¿me entiendes?, estaba viendo el Pew Center, que da las estadísticas. La gente no se puede cuantificar cuántas armas tienen las personas en Estados Unidos, pero está entre 278 millones de armas a más de 330 millones de armas que las personas tienen. Entonces la gente en este país está armada bastante fuerte. Y esto no es, ¿me entiendes?, para decir mátense unos a otros. Las estadísticas de las armas que vamos a abordar en un momento son importantes. Entonces, las armas no asesinan a las personas. Las personas son las que asesinan a las personas. Las armas es un metal, ¿me entiendes?, que está inerte, que no tiene vida propia, y que la acción ocurre cuando el ser humano hace uso de esa arma, de manera legítima o ilegítima, de manera correcta o incorrecta. Pero el ser humano es el que tiene que llevar a cabo esa decisión, Luis. Así es, Ramón. En este caso, su padre de este muchacho fue el quien le regala esta arma precisamente por motivo de su cumpleaños. Entonces, estoy seguro que el papá no pensó o no compró el arma para regalársela para que fuera y cometiera este crimen. Como tú dices, fue un regalo de su cumpleaños, y bueno, pues este muchacho lo utilizó. Como dices, las armas no se disparan solas, y yo por muchos años estuve en contra de tener armas, en contra de que las personas tuvieran armas, precisamente porque decía, es que una persona que tiene armas
con mucha facilidad va a cometer un crimen, y realmente no es así, porque se ha visto que hay personas que aprovechan y entran con armas. Aquí en San José, por ejemplo, Ramón, un muchachito entró a su casa cuando sabía que sus papás no estaban y que estaban únicamente su abuelita, a querer asaltar, y obviamente, como es conocido, pues me imagino que llevaba la intención de dañarla, nada más que la señora con la niña se escondieron y de pronto escucharon alguna llamada y se asustó este muchacho tontamente. No sé, que no, si vive ahí, debí imaginar yo que sabía que había cámaras, porque lo captan desde que va viendo a que no lo vean entrar a la casa. O sea, lleva todo planeado. Entonces, una persona que va a cometer un crimen busca la manera, busca diferente armamento. Entonces, las armas, yo sí estoy de acuerdo, Ramón, en que se tenga armas en casa para defenderse precisamente de los criminales. Y aquella aberración, aquella contra que yo tenía hacia las armas, pues hace tiempo, creo que platicando acá contigo, que tocamos el tema de un programa, fue cuando dije, oye, tienes razón. Pues sí, yo he tenido armas y no por eso me van a dar ganas de matar a alguien, ¿no? Aunque a veces hay unos canijos que te sacan de quicio, pero no tenemos muchos, no tenemos el corazón ni de venganza ni para hacer eso. De hecho, las armas pues vienen porque también en la casa de unos amigos entraron con armas. Lo bueno es que pues ya no les tocaba y supieron defenderse, y afortunadamente pudieron ellos sin armas, pudieron dominar a los maleantes y están afortunadamente pues en la cárcel allá pasando las consecuencias que se pasan, Ramón. Muy bien, dime si nos vamos al corte o le seguimos. Tenemos 1 minuto y medio, creo que mejor nos vamos al corte de una vez para continuar con el programa. Sí, allá nuestros amigos que ajusten allá Hispanavisión y Azteca. Carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios, tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué?
papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos, da tu amor, sin dar tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Pues continuamos con el programa y estamos hablando acerca de esto que sucedió en Carolina del Sur y también pues las consecuencias y Ramón nos está brindando un análisis al respecto del castigo que se merece o no de las armas, y quiero aprovechar para todos ustedes, si desean tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, puede hacerlo ahí en cuanto él aparece su nombre, ahí usted va a ver la dirección de su página de internet, donde usted puede también leer sus artículos y escuchar sus programas de radio, y este programa también lo puede encontrar a través de la página Paxaco Films en YouTube, con X, Paxaco Films. Y también como ¿Y usted qué opina? Estamos en YouTube. Tenemos 2 páginas ahí y también a través de Facebook. Ramón, continuamos. Gracias. Estábamos hablando pues de la situación, pena de muerte, no pena de muerte, restitución y etcétera. Quisiera compartir de manera breve con nuestros televidentes que estas ideas, como dije, surgen de la Biblia porque hay una ley moral que está sobre las leyes de los hombres y es la ley de Dios. La ley de Dios moral es la única que nos da los parámetros para las normas de la vida. Y insisto, no hablo de religión, hablo de una conducción de vida para que la sociedad pueda tener una cohesión y puedan tener su desarrollo adecuado. Cuando tú lees Romanos 13, del versículo 1 al 7, ahí está muy bien definido la función del gobierno, del Estado, y por qué el Estado debe llevar a cabo el castigo. Dice el apóstol Pablo en esa parte de su carta a los cristianos en Roma, les decía que el magisterio no lleva la espada. En aquel tiempo eran espadas, no eran pistolas. Dice, no lleva el magisterio la espada nada más de en vano, dice, sino para ejecutar a aquellos que hacen la maldad. Y la maldad en relación, ¿me entiendes?, a los crímenes que se cometen en el sentido de privar la vida. Dice, ¿sabes qué? Tú debes de tenerle temor porque no en vano lleva la espada. Dice, es para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo justo. Entonces hay unos parámetros que Dios establece para el orden social. Si cada persona hiciera lo que le da su gana con su vida, pues entonces sería una anarquía continua y la población no creo que existiera. Luis hablaba hace un momento de comprender el uso de las armas. Mencioné también que hay más de 300 armas en manos de la población y estás hablando de un altísimo porcentaje. Hay quienes te van a querer hacer creer que hay una mínima parte de la población que tiene armas, pero eso es totalmente falso y lo hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema. Es más, desde que Obama entró a la administración de la presidencia, la adquisición de armas, la venta de armas aumentó de una manera impresionante. No es por confianza, es por desconfianza a lo que hace un sistema de gobierno, a lo que se suscita en la sociedad. Y nadie ha dividido a este país últimamente, en este siglo XXI, como Obama. La situación de racismo se ha calentado muchísimo bajo su administración. Lo hemos visto en Ferguson, lo vimos en Baltimore, lo vimos en Nueva York y lo vemos, ¿me entiendes? Donde quiera que hay estos casos, ¿me entiendes?, de problemas de racismo que está siendo alimentado, ¿me entiendes?, esas llamas del racismo por gasolina, no con
la intención de que se apague, si tú sabes bien que la gasolina intensifica el fuego en una condición, ¿me entiendes?, de ya bastante candente en este país. Creíamos que Obama iba a ser el reconciliador de las razas por ser mulato, por ser su madre blanca, norteamericana blanca, y su padre negro. Pues no vimos esa reunificación, no vimos esa unidad que hubiese traído él, pero cada vez utiliza estas situaciones para aumentar, ¿me entiendes?, la división del racismo. Entonces las armas tienen un lugar en la vida de las personas. Y mencionamos hace un momento, en este país existe una ley. Y sabes que para que uno pueda tener una arma, tiene que ir a pasar bastantes exámenes. No es nada más porque sí. Ve lo que sucede en México y en otros países como México. La situación del crimen es abrumadora. En Michoacán se le dio permiso a un segmento de la sociedad de que pudiera tener armas para contrarrestar la situación del crimen, que es verdaderamente horroroso. Los decapitados que cuentan en los miles, las muertes que son más de 100,000 debido al crimen, ¿me entiendes?, organizado. Entendemos los conflictos que se dan entre los intereses de aquellos que controlan el tráfico de droga por cuestiones de capital. Se entiende eso. Si no hubiese consumidores de droga, ese problema México no lo tendría, pero lo tiene. Entonces el crimen, ¿me entiendes?, no es nada más entre blancos y negros, que lo decía hace un momento. Aquí en Estados Unidos hemos visto muchísimo crimen cometido por blancos contra blancos en escuelas, en otras instituciones, en universidades, en secundarias, preparatorias. Lo mencioné inclusive en un lugar de los Amish, que era una escuela cristiana, donde este hombre entra blanco y va y mata a jovencitas, a niñas, a 10 de ellas. Y tú dices, no puede ser racismo únicamente, tiene que haber una situación mucho más grande, y no todo el tiempo le podemos echar la culpa a la persona que usa droga, que sí hay personas con problemas mentales y está comprobado. Tenemos que comprender la mentalidad, ¿me entiendes?, de las personas que hacen estas acciones de crimen. Entonces, tampoco podemos decir que Estados Unidos, por tantas armas que tiene, es culpable de la situación que se da. No es verdad. Está comprobadísimo, vez tras vez, cómo personas que tienen derecho a portar armas en privado en su cuerpo, tenerlas, ¿me entiendes?, ocultas, porque para eso se requiere una licencia especial. Y estas personas han defendido la vida de muchos otros, que en lugares públicos los criminales entran a dañar, pero porque hay gente armada, han tenido que subyugar, ¿me entiendes?, a los atacantes, a veces matándolos, a veces hiriéndolos, o a veces haciéndolos que desistan de la intención que tiene. Y esto lo hemos visto en restaurantes, lo hemos visto en licorerías, lo hemos visto en diferentes tiendas y en diferentes lugares donde se ha prestado esta situación. Entonces las armas, cuando tú tomas el curso, te instruyen claramente cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus derechos, y dentro de esas responsabilidades es ver si la gente está en peligro por otra persona, que tú puedas intervenir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llamas a la policía que hay una persona disparando, matando, de aquí a que venga la policía, y no sabemos el tiempo a veces, no llegan a tiempo, nunca llegan a tiempo. La mayor parte del tiempo ya el crimen está cometido. Entonces, la gente armada puede hacer un bien a su sociedad, y esto se ha visto a través de la historia. Y otro punto que quiero hacer de las armas, también debes cuidar mucho lo que vas a escuchar cuando escuchas que el mundo condena a Estados Unidos, que ahí están las consecuencias de permitirle a la gente que tenga armas. Si tú estudias las estadísticas de las naciones, inclusive Inglaterra, que removió el uso de armas, y todas aquellas naciones europeas que lo han hecho, y Australia, el crimen no bajó, aumentó. Y las masacres en masa, más grandes que la que ocurrió en Charleston, Carolina del Sur, se están llevando a cabo. ¿Sabes por qué? Porque el criminal, sea por ideología, sea por salud mental,
sea por estar bajo la influencia de droga o por lo que sea, el crimen es crimen, no respeta. Decir, ¿sabes qué? No voy a dañar a las personas. El criminal va a buscar las armas. Ahora, el crimen se ha cometido con avionazos aquí en Estados Unidos, que han secuestrado aviones y sabes que con pasajeros tenemos historias registradas de cómo los han hecho, ¿me entiendes? Que desciendan los aviones para estrellarse y matar a todas las personas porque la persona quiere cometer suicidio. Se vio en el piloto francés que mató a todas las personas porque quería cometer suicidio. Él se llevó a todas las personas, ese avionazo que recientemente se dio. Hay que entender la naturaleza, pues, de lo que es el crimen. Espero que en el próximo programa podamos ver dos aspectos de lo que pasó en Charleston, a Carolina del Sur. Y es las ideas, la ideología que motiva este tipo de crimen y también ver la naturaleza de la maldad que muchos no quieren hablar al respecto, Luis. Muy bien, Ramón. Nos vamos. Nos vamos. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, amigos. Ojalá que el programa haya sido de interés para ustedes. Ojalá que nos puedan acompañar o que tengan a bien recibirnos allí en sus hogares, allí en su negocio, en cualquier parte que usted vea este programa. Muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos saludamos la próxima semana. Yo soy Luis Hernández. Hasta la próxima.